Todo gran colapso comienza con un susurro interno: eres especial. No es el susurro del talento, sino el del ego, ese parásito que se alimenta de tus aplausos. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, pero que no poseía nada, porque su ego era el dueño de la casa. Imagina a un escultor llamado Julián, cuyas manos podían dar vida a la piedra fría. Pero Julián no esculpía por amor al arte, esculpía para que el mundo se arrodillara ante su nombre. Cada golpe de cincel no era una búsqueda de belleza, sino un grito de superioridad. Un día, el rey de la región le hizo un encargo: la estatua más grande jamás vista. Julián aceptó, no por el ritu, sino porque su ego ya saboreaba la envidia de sus colegas. Comenzó a trabajar día y noche, obsesionado con la perfección externa. Despidió a sus ayudantes. Nadie es lo suficientemente bueno para tocar mi obra, decía. Se quedó solo en su taller, rodeado de mármol y soberbia. El ego es un aislamiento voluntario. Te convence de que nadie te entiende porque estás por encima. Las semanas pasaron, y la estatua comenzó a tomar forma. Era un autorretrato gigante. Julián ya no veía la piedra. Solo veía su propia importancia proyectada en el mineral. Pero algo extraño sucedió. Mientras la estatua crecía, el talento de Julián menguaba. Sus manos, antes firmes, empezaron a temblar bajo el peso de la expectativa de su propia mente. Cada vez que alguien intentaba darle un consejo, él cerraba la puerta con llave. El ego nos vuelve sordos. Nos hace creer que aprender de otros es una forma de derrota. Una noche, una grieta apareció en la base de su gran obra. Era una fisura diminuta, casi imperceptible, pero amenazaba con derribarlo todo. En lugar de reparar la base, Julián intentó ocultar la grieta con adornos de oro. Así actúa el ego. Cuando cometemos un error, preferimos disfrazarlo antes que admitirlo. Creemos que la apariencia de éxito es más importante que la integridad de nuestra estructura. El día de la inauguración llegó, y el rey se presentó ante el taller. Julián, con el pecho inflado, retiró la manta que cubría la mole de mármol. El público quedó en silencio, pero no era un silencio de admiración, sino de incomodidad. La estatua era inmensa, sí, pero carecía de alma. Era fría, desproporcionada y arrogante. El rey se acercó y tocó la base dorada que ocultaba la grieta. Has construido un monumento a tu propia vanidad, dijo el rey con tristeza. Bajo la presión del dedo del rey, la grieta se expandió y el oro se desprendió. En el instante, la enorme estructura de mármol se desplomó, convirtiéndose en polvo y escombros. Julián quedó cubierto de ceniza, humillado frente a aquellos que deseaba impresionar. El ego es un castillo de naipes. Solo necesita un soplo de verdad para desmoronarse. Pasó meses en la miseria, culpando a la piedra, al rey y a la mala suerte. El ego nunca asume la responsabilidad. Siempre busca un culpable externo para protegerse. Pero en el fondo de su ruina, Julián encontró un pequeño trozo de mármol sobrante. No era más grande que una mano, insignificante comparado con su antigua ambición. Sin nadie que lo mirara, sin aplausos que esperar, empezó a tallar de nuevo. Esta vez, no buscaba el reconocimiento del rey. Solo quería entender por qué sus manos amaban la piedra. Talló la figura de un anciano pidiendo perdón, con los hombros caídos y el rostro humilde. Descubrió que cuando el ego se apaga, la verdadera creatividad se enciende. Ya no había presión por ser el mejor, solo el placer de ser auténtico. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Un niño del pueblo entró a su taller y vio la pequeña figura de mármol. El niño lloró al verla, conmovido por la vulnerabilidad que la pieza transmitía. Julián entendió entonces que el arte real no se trata del artista, sino de la conexión. La vulnerabilidad une. El escultor regresó al mercado, pero esta vez no llevaba coronas, llevaba herramientas para enseñar. Empezó a trabajar con los aprendices que antes había despreciado. Aprendió que el conocimiento solo vale la pena si se comparte, no si se usa para humillar. Controlar el ego es una batalla diaria. No es un destino al que se llega, es una práctica. Es decidir cada mañana que tu propósito es más grande que tu imagen. Es entender que el fracaso no es el fin del camino, sino el fin del engaño. Hoy, Julián ya no es el hombre de la estatua gigante, es el maestro que camina entre sus alumnos, sin necesidad de que nadie se incline ante él. En su mayor obra de arte no fue de mármol, sino la reconstrucción de su propio carácter. Si quieres construir algo que dure para siempre, empieza por los cimientos de la humildad. Mata a tu ego antes de que él mate todo lo que podrías llegar a ser, porque al final, lo único que queda no es lo que dijiste que eras, sino lo que hiciste por los demás. Gracias por ver. Si esta historia te ha resonado, suscríbete y compártela. Nos vemos en el